Hoy estamos en Josué capítulo 24. Ustedes se han dado cuenta que este es el último capítulo de Josué y si han tenido la oportunidad de estar con nosotros desde el principio, pues tiene una buena perspectiva de lo que habla y es Josué. Y hoy vemos este último capítulo. Y por lo que vamos a ver, una de las cosas primero que no se menciona en este capítulo son que Dios no les toma en cuenta, no les recuerda, no les menciona la falta de fe que ellos tuvieron, como algunas veces desconfiaron de Dios, deslizaron en su fe, pero Dios les habla de cómo Dios ha sido fiel con ellos. Antes de seguir, no sé si hay jóvenes que les gustaría ir a su clase. Creo que Raúl está aquí hoy, pueden hacerlo. Entonces, Dios no les recuerda a ellos, no les dice, hicieron mal aquí, hicieron mal allá. Hubo veces en que sí Dios lo hizo, pero en esta vez Dios, a través de Josué, dedica este último capítulo para recordarles a ellos cómo Dios los ha bendecido a ellos en tan grande manera. Pero en la última parte de lo que vamos a leer, sí Josué, siendo que es su última vez que ya él ha de estar hablando con ellos, les hace hincapié, les puntualiza que hay algo que es necesario, importante, que ellos no descuiden, porque esto los llevaría a ellos al fracaso espiritual. Entonces es lo mismo que hacemos acá en la iglesia y en las diferentes clases, que se nos habla, se nos enseña, y cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, según el estado espiritual en que estamos, nos damos cuenta dónde estamos fallando, dónde todavía nos falta, y a eso nos ayuda la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver en este capítulo, que es bastante largo, que hay una tardanza en la vida de Abraham, porque a Josué les va a mencionar a ellos del padre de la fe de ellos. Ellos tienen en gran estima y honor a este gran hombre de la fe. Y él les va a mencionar a ellos que hubo una tardanza, un retraso en cuanto al caminar de Abraham en su vida espiritual. También a través de lo que Dios les va a mencionar a ellos, de todo lo que Dios hizo, ellos se van a dar cuenta que los que estuvieron allí experimentaron ¿qué? La fidelidad de Dios. Eso es muy bueno que nosotros lo recordemos. Como seres humanos hay 4 formas en que uno aprende, pero la última es la mejor. La primera es viendo. Ustedes cuando estamos en la Escritura están viendo y aprendemos de esa manera. Algunos somos mejores para una que otra. Otra forma de aprender es oyendo. Algunos son muy buenos para oír, tienen paciencia para escuchar, gracias por la paciencia que tienen hoy de escucharnos. Hay otros que son muy buenos aprendiendo, hablando. O sea, si usted no se da cuenta, en una plática con una persona que le gusta hablar mucho, de un momento a otro ya le cambió la velocidad. Ya va en segunda y uno ni se dio cuenta. Ya le trajo otro tema. Y si uno no se da cuenta, le mete la tercera. Pero ya le cambió el tema y uno ni cuenta se dio. Y ahí va. Si uno no lo para. Hermano, espéreme. Sigue, porque son personas que han aprendido hablando, viendo, oyendo, hablando. Pero hay una última, que es experimentando o haciendo, llevando a cabo las cosas, siendo parte de la escena. En el caso nuestro y de lo que vamos a leer, es ser parte de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está siendo fiel, pero uno es parte de eso. En estos días recordaba, y también me recordaba lo que la hermana Angelita nos reportaba, hace algunos meses murió uno de los pastores donde mi familia íbamos con él en Colima, y él comenzó la pequeña iglesia. Era un bar
un edificio de un bar. En la esquina estaba la barra, ahí pusieron una cortina y allí él dormía. Y cuando estaba yo bastante jovencito, no hace mucho, le ayudé a hacer las bancas, a pintarlas, eran de amarillo, cuando él hizo su casita, y en estos meses él falleció. Entonces uno tiene esas experiencias. Yo decía, cuando yo llegaba ahí a ayudarle, mi mamá, mis hermanas y yo éramos la congregación de él, nos sentábamos ahí en un ladito, y él enseñaba y predicaba y cantaba como si fuera una congregación de 100 personas. Y yo en mi corta edad yo decía, hermano, este señor sabrá lo que está haciendo, no hay nadie, si nosotros no venimos no hay nadie. Pero a medida que pasaron los años se vio el fruto de Dios, y ahora estaba viendo las fotos de cuando ellos festejaron su 30º aniversario de la iglesia, y había mucha gente. Ser parte de la fidelidad de Dios es diferente a oír lo que Dios hizo en otras personas. Entonces, lo que vamos a ver hoy. La otra parte es cómo está nuestra permanencia en Dios. Y a medida que vamos leyendo, usted puede examinarse uno mismo. Dice Pablo, examinémonos, hagamos un examen introspectivo de nuestra vida espiritual. Y uno dice, yo todavía estoy estacionado, necesito poner la reversa y empezar a salir del estacionamiento. Algunos otros dirán, yo estoy experimentando el favor de Dios. Tengo esta situación, esta otra situación, pero yo estoy viendo la mano de Dios obrando en mí. Y otros dirán, yo voy bien, ahorita voy en quinta, pero sí, hermano, no paro ahorita. Voy a todo lo que puedo en mi vida espiritual con Dios. Entonces, ¿dónde es que estamos? Es la idea. ¿Para qué sirvamos exclusivamente a Dios? Y en el primer versículo nos dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y es muy posible que, como en la primera palabra que leemos aquí dice, los reunió, es muy posible que en el capítulo 23 tuvieron su reunión, se fueron a su casa y ahora los vuelve a reunir y viene toda la congregación nuevamente y Josué habla con ellos. Y en el versículo 2 les dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. No es lo que yo pienso que es, no son mis experiencias, no son mis regaños, pudiera decir, no son mis recordatorios. Dios quiere que ustedes sepan, y en este caso nosotros de igual manera, Dios quiere que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, y uno pudiera decir, Dios dice, porque Dios dice esto que estamos leyendo, así como lo dice Josué al pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como en esta última frase de este versículo puntualiza que ellos hacían algo que no estaba con la voluntad de Dios. Y lo señala del papá de Abraham, quien se llama Taré, y su hermano, que se llama Nacor, que ellos servían a dioses extraños. Y ahí en medio de la familia, pues no se podía divorciar Abraham de ellos, ¿no? Ahí, en medio de ellos, ahí estaba viviendo Abraham. ¿Y qué quiere decir Taré? ¿Qué quiere decir su nombre? Los nombres tienen un significado. Taré, el nombre del papá de Abraham, quiere decir, interesantemente, estacionarse, retardarse, dilatarse. No te dilates, hijo, con la coquita porque estos chilaquiles están sabrosísimos, pero no se me dilate en la tienda ahí platicando con las chicas. Tráigalo aquello rápido, ¿eh? No te tardes, no te dilates. Quiere decir el nombre de él. Ahora, interesante que cada vez que se mencionan las genealogías, los nombres de todos los descendientes de Israel, menciona los 3 nombres de los padres de ellos. Ustedes lo recordarán: Abraham, Isaac y Jacob. Hay otro que casi no se menciona junto con los 3 primeros, que vamos a ver al final de este capítulo, quien se llama José, pero casi no los menciona junto con Abraham, Jacob e Isaac.
En las otras veces donde se mencionan estos tres nombres como los padres de Israel, nunca se menciona el nombre del papá de Abraham. Esta es la única vez. La pregunta es, ¿qué querrá decirnos Dios y qué querría decirles Dios en aquel entonces? ¿Y qué quiere decirnos Dios ahora nosotros cuando leemos que ahí está el nombre del papá de Abraham? Y que ya entendemos qué es lo que significa su nombre. ¿Cuál será la razón? Ya entendemos por lo que hemos leído que su papá no servía a Dios, tenía otros dioses. Se cree que ellos tenían comercio de vender pequeñas estatuillas y que, bueno, ahí había nacido y había crecido allí Abraham. Pero algo sucedía en la vida de Abraham, que Abraham no estaba totalmente convencido de esas prácticas. Pero ¿por qué menciona el nombre de Taré? ¿Sería que Taré, su papá, bueno, aunque era su papá, podría ser mala influencia para él? Porque Dios no quería que adoraran a otros dioses, solamente y exclusivamente al Dios de Israel. Y vamos a ver qué eso significa para nosotros hoy día. ¿Será que su papá mismo podría ser una mala influencia para él? Dios llamó a Abraham cuando estaban en Ur de los Caldeos. Eso es 15 años antes que muriera Taré. Y en Ur de los Caldeos Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Uno entiende, bueno, vete de tu tierra, vete de Los Ángeles, vete de Santana, ¿verdad? Cambio de ubicación geográfica. Pero luego dice, de tu tierra y de tus parientes, que no se vayan contigo. Y algo interesante sucede, que en Génesis 10, al final, habla de que Taré se llevó a Nacor y a Abraham, y fueron en ese viaje que Dios le había pedido a Abraham que hiciera. Entonces uno se imagina que sucede esto. Abraham viene y le dice a su papá, ¿sabe qué, papá? Que pues Dios me habló. Ahí estaba yo teniendo mi devocional, digamos un lunes en la mañana. Y de repente oí la voz de Dios. Yo sentí en mi corazón que Dios me decía, Abraham. Y yo, Señor, ¿me está hablando a mí? Sí, Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces yo quiero obedecer a Dios, papá. Dios me habló que me vaya de aquí. A ver, hijo, ¿cómo está eso? Si que yo me vaya de aquí, de Ur de los Caldeos, a un lugar. ¿A cuál lugar se va usted a ir, hijo? Pues no sé. A ver, ¿cómo está eso? Que se va a ir a un lugar que usted no sabe. Pues es que es lo que Dios me dijo. Dice, pero a ver, ¿cuál es la segunda parte que usted me dijo? Que ustedes no se vayan conmigo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No, hijo, eso no es posible. Usted está muy joven, tiene familia, tiene ganado, le va a ir mal. Mejor nos vamos juntos. Y siendo que Taré es el padre, pues él toma la dirección, la batuta de irlo guiando, y lo va guiando. Pero al mismo tiempo, humanamente hablando, él piensa que lo va guiando, pero al mismo tiempo Abraham va desobedeciendo. Y ahí van. Van por todo el área del río Éufrates. Esa área se llama también la Mesopotamia, que es la tierra entre dos ríos, entre el Éufrates y el Tigris. Ahora uno puede entender que en medio de esa área había mucho árbol, había mucho pasto para las ovejas, los corderos, los animales que ellos tenían, y pues van caminando por ahí. Pero también uno puede ver que aunque no totalmente y del todo, él está obedeciendo a Dios, pero él está de alguna manera obedeciendo a Dios, porque la ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad muy moderna en aquel entonces. Se ha encontrado que sí, realmente ellos adoraban a dioses extraños, y se ha encontrado en la arqueología pequeños monumentos de dioses que ellos tenían. Uno de los dioses de mayor alto nivel que ellos adoraban era la luna, y tenían su estatua para la luna. Pero también se ha encontrado que en esa ciudad había centros comerciales. Y ahorita en este momento
nuestra mente corre al Saucos Plaza. Adentro el aire acondicionado, ¿verdad? Luego allí pantalones y todo lo que hay allá adentro, los relojes, computadoras, talbots para los niños, para los nietos, ¿verdad? La ropa para los niños. O hay lugares, centros comerciales donde adentro venden mole y venden arroz y todo eso. Saliendo vamos a ir ahí, dijo el hermano, a ver dónde será. Ahí en la Bristol hay un lugarcillo ahí. Venden mole, venden sopas, todo eso. Bueno, ellos tenían su centro comercial. Pero además se encontraba en la arqueología que en Ur de los Caldeos había jacuzzis. Mire, que tener una regadera es una ganancia, ¿eh? Sobre todo si tiene agua fría, caliente. Pero que tenga bañera, pues eso es ya un poquito más avanzado, más moderno, más cómodo. Pero que la bañera sea un jacuzzi. A ver, hermano, píntemela más bonito. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el jacuzzi uno se acuesta. A diferencia de la bañera, salen las bombas del agua que están empujando el agua y le dan a uno en la espalda. ¡Ay, qué rico se siente! Piensa, a ver una jamaica o una margarita sin alcohol. ¡Uy, qué sabroso está esto! A ver, hija, extiéndame, póngame la tableta ahí para ver al pastor Gerson ahí en su website. ¿Vea? Y uno está ahí bien cómodo. Un jacuzzi era lo máximo de la comodidad en aquel entonces. Y entonces el lunes en la mañana usted está en su devocional y el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y deja los jacuzzis a un lado. Y uno diría, Señor, te equivocaste de estación porque ese no soy yo. Debe ser alguien más, porque yo aquí estoy re bien. Dios no está muy interesado en desarrollar nuestra comodidad. El mayor interés que Él tiene es en desarrollar nuestra fe. A ver, Señor, ¿cómo dijiste? ¿Por qué es que Dios menciona a Taré aquí? Una, porque podía ser que fuera Taré mala influencia para Abraham. Y dos, porque Dios quería que Abraham tuviera total fidelidad a Dios y no dependiera de su papá. Porque para todo, ¿y papá, y qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? Dios quería que él dependiera de Dios solamente. Ahora vea cómo aplicaría para nosotros esto hoy día. Algunas veces Dios necesita apartar personas, buen trabajo, posesiones, nuestra influencia, porque uno puede depender mucho de su influencia, Él puede apartar todas estas cosas de nuestra vida para nuestro bien. Y cuando uno empieza a considerarlo, a ver, hermano, ¿cómo dijo? Mi trabajo, mis influencias, personas, para que yo dependa totalmente de Dios, sí. Para que no pongamos nuestra fe en estas cosas. Mientras estas cosas están allí, ahora, el problema no es que estén allí, Dios quiere bendecirnos, es que uno ponga su total confianza en esas cosas o en esas personas. Porque ¿qué sucede cuando estas cosas o influencias nos fallan? Nuestra fe se va al fondo del mar. Cuando uno depende de una persona y le dice, vea cuando uno anda noviando, para mí eres todo, eres mi vida, mi cielo, yo por ti bajaría la luna, la estrella. Vea, así dicen los muchachos. Si alguna vez a usted le dicen eso, aproveche, porque a lo mejor va a tardar mucho para que lo vuelvan a decir otra vez. Y o sea, usualmente los hombres dejamos el cielo destrellado, sin estrellas, todas las bajamos. Pero cuando no cumplen, qué frustración.
Cuando uno estaba esperanzado en los aumentos de salario y al fin llega el aumento de salario y uno verifica, bueno, a ver, de mi cheque anterior a mi cheque hoy, antes me pagaban a la semana $585 y esta semana 587. A ver, oiga, supervisor, ¿qué pasó aquí? Pues no, que el aumento iba a ser bien bueno. Sí, pues le dieron como 2%. Por eso nomás me dieron $2. Pues sí, nomás. O sea que ni para un burrito. Pues sí, ni para un burrito. Porque ya los burritos valen $4. Y uno puso toda su confianza en el patrón, en el trabajo, en el sistema. Y entonces esas cosas que llegan cuando uno pone toda su confianza en eso, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro gozo, nuestra alegría por servir a Dios se viene hasta el fondo del agua o de la alberca, pero en este caso ni agua tenía. Por lo menos para no sentir tanto el golpe. Entonces algunas veces Dios necesita que estas cosas que de todas maneras iban a suceder, nosotros nos reenfoquemos en Dios. Y he allí la mención de tarea. ¿Por qué también? Cuando salen de Ur de los Caldeos y se va con su papá, no solo con su papá, con Nacor, y también se va con Lot, y llegan a este lugar de donde Harán, otra segunda ciudad, en Harán muere Taré. ¿Cuánto tiempo sucedió de Ur de los Caldeos a Harán, donde muere Taré? 15 años. O sea que 15 años estuvo estacionado el viaje de Abraham, estuvo retardado el viaje de Abraham, estuvo dilatado el viaje de Abraham hasta que se murió su papá. Y Dios no le reconfirmó la promesa de la nueva tierra hasta que murió Taré. O sea que Dios no le habló. La primera vez le habla, él sale de Ur de los Caldeos. La segunda vez que le habla es cuando muere el retardo, muere el retraso. Entonces Dios le vuelve a confirmar a Abraham. Entonces eso es lo que sucede en el versículo 2. Ahora en el versículo 3, y aquí viene la parte donde Dios les va a decir a ellos lo que Dios ha hecho por ellos. Y ustedes van a notar lo que aquí se llama un pronombre, donde la persona hace algo y pone su nombre adentro de lo que está haciendo. Ustedes lo van a ir viendo, no lo vamos a señalar todos porque son muchos. Pero aquí Dios se encarga de recordarles a ellos que todo lo que les ha venido sucediendo hasta este punto ha sido la voluntad de Dios. Y en el versículo 3 les dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Vean ustedes, yo tomé, o sea, Dios, yo tomé. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Detengámonos aquí un momentito. Ustedes se han dado cuenta que hasta este punto Dios les dice: yo hice esto por ustedes, yo hice esto por ustedes. Ustedes debieron haber estado experimentando lo que está sucediendo aquí. Y luego vemos cómo Dios les dice: y herí a Egipto. Ahora, decir eso para Dios muy fácil. Pero ¿quién era Egipto? Era uno de los imperios más poderosos de aquel entonces. Bueno, así como que comparación. Ellos fueron los que tuvieron los primeros carros con soldados, jalados por caballos. Ustedes han oído de los caballos de sangre pura de los egipcios. ¿Eso a qué se compararía hoy? Bueno, a tener un ejército que tiene para pelear solo machetes o palos.
contra un ejército que tiene carros que son jalados por caballos. Es una muy grande diferencia. Es como tener hoy día soldados que tienen rifle y soldados que van en un tanque de guerra. Así era la comparación de este gran imperio de donde Dios los sacó. Al final de las plagas que Dios le causó a este pueblo de Egipto, Egipto quedó en bancarrota prácticamente, en recesión por muchos años. Los egipcios estaban ansiosos de que al fin se fueran los israelitas, al grado de que cuando al fin Faraón los dejó ir, ellos mismos les regalaron oro, plata, alhajas y joyas. Váyanse, 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 porque han sido el colmo de la pérdida para nosotros. ¿Y quién provocó eso en Egipto para que el pueblo de Israel saliera libre? Dios. Luego dice en el versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. ¿Qué sucedió? Que una vez que los dejan salir, allá van ellos rumbo al desierto. Y sin duda Faraón, que no los quiso dejar ir por muchos años, estaba diciendo, mire, esta gente tonta. ¿Hacia dónde se van? Se van hacia el desierto en vez de irse a otro lugar donde puedan ellos traer sus rebaños y pastarlos. Se van hacia el desierto. Y Dios quería gloriarse en la burla y la duda de Faraón a beneficio de su pueblo. Y ahí ellos van, y cuando llegan ellos ahí al punto donde ya no pueden seguir caminando porque está en medio el mar Rojo, y oyen que vienen los caballos a todo galope, a todo volumen de los egipcios con sus carros. Y ellos oyen y ven el polvo que se empieza a levantar y millares de soldados en estos caballos. A Moisés le dice a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Dile a mi pueblo que marche. ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Ponla, pégale al mar. Y le pega al mar con la vara. Y luego de repente mira que se abren las aguas. Y ahí está el freeway en seco. Y pues vámonos. Y ahí van en medio, caminando. Los niños viendo los pescaditos que saltaban para un lado. Y ahí van caminando. Y ándele viejito. Y ahí van caminando. Mira, trae a tu abuelito, se está quedando atrás. Y ahí van todos. Cuando llegan del otro lado, pero antes de eso, vienen los egipcios. Y cuando los egipcios ven que la autopista está libre, no cobran cuota, dicen, no, pues este es nuestro tiempo también. Y ahí vienen ellos en sus caballos. Ahorita ahí están viéndonos ahí enfrente. Ahorita los alcanzamos. Y los que podamos los regresamos a que nos vuelvan a servir hasta que mueran. Pero cuando están en el centro del agua, Dios dice suficiente. Y se cierra el agua otra vez. Y el ejército entero de los egipcios quedan sepultados en el agua. Leamos un poquito más y luego pensamos en esto. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Uno pudiera sinceramente, lógicamente, intelectualmente preguntarse, ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué tanto despliegue de poder? Por el amor de Dios a estas personas. Porque Dios ha sostenido su vida y usted ha pasado por diferentes situaciones por el amor que Dios le tiene a usted. Al final de este versículo dice, del versículo 7, después estuvieron muchos días en el desierto. Bueno, ¿como cuántos días? 40 años. O sea que si en este momento estamos pasando una situación que esos días están haciéndose eternos, Dios diría, son solo unos días, algunos días.
¿Por qué? Porque Dios ya está del otro lado y Él ya vio cómo vamos a llegar. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar totalmente en Él. ¿Usted tiene algunas preocupaciones para mañana? ¿Para los meses que vienen? ¿Para el año que viene? Quiero decirle que yo también. Porque no conocemos el mañana. Por ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que confiemos en Él. Plenamente. No en el trabajo, no en personas, no en maestro, en el doctor, en esto, en aquello. Que confiemos plenamente en Dios. En que Dios está haciendo algo. Nosotros no sabemos qué. Y sabe que cuando estamos en ese punto donde no sabemos qué, ni tenemos la menor idea, pero estamos confiando en Dios, es la mejor manera de experimentar el poder de Dios. Me acuerdo cuando venimos para este lado y mi mamá estaba con mis hermanas en Tijuana y no teníamos el dinero para venir, para traerlos. Nunca tuvimos el dinero y nunca pagamos. Mi papá era muy creativo con el verbo, con la palabra. Si usted puede imaginarse qué quiere decir eso. Sabía cómo diseñar las mentiras. Y así, algunos de ellos pasaron. Pero cuando mi mamá estaba allí, ella decía, yo no entendía por qué Dios nos había traído hasta este punto, ni sabía cómo íbamos a pasar del otro lado. Pero ella decía, pero yo lo que sí sabía es que Dios iba a obrar de alguna manera para llevarnos del otro lado. Hubo una vez, ella cuenta, que ella pasó por un puente de los muchos que hay en Tijuana, y claro, abajo está seco, no hay agua, y que ella oía una voz que le decía, ¿de qué ha servido todo esto? Aviéntate. Dice, yo estaba allí en mi desesperación, no teníamos que comer, no oíamos de ustedes, nosotros, mi papá y yo estábamos de este lado, no oíamos de ustedes, no nos mandaban dinero, yo allí sin comida para las niñas y para tu hermano, no tenía trabajo, no tenía para pagar la renta, y yo oía esa voz, aviéntate. Dice, pero oía otra voz que me decía, no lo hagas. Dios tiene un plan para ti. Dice, entonces yo me recargaba más de esa otra voz. Y salía corriendo del puente. Y veía cómo Dios empezaba a proveer. Es la mejor manera de experimentar. Cuando estamos en esa situación de experimentar el poder de Dios. De otra manera, no nos pasa desapercibido el poder de Dios. Entonces, en el versículo 8, y les continúa diciendo todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra y la destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual, vea usted, en vez de maldecirlos, dice, os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos y feos, y yo los entregué en vuestras manos. Ahora, uno diría, bueno, pero ¿dónde uno ve el poder de Dios? Que los israelitas no eran guerreros. Ese no era su mejor arma de ellos, no era su trabajo, no era su profesión, no era su cultura de ellos. ¿Qué hacían ellos? Eran pastores de ovejas. Venía una ovejita, ellos estaban sentados ahí debajo de un árbol, arriba de una piedra, y venía una ovejita, agarraban la ovejita, le quitaban los piojitos,
luego le cortaban la lana y los cuidaban, y eso era lo que ellos hacían. Muy diferente a una persona que sabe usar una lanza, una flecha, un arco, que sabe subirse a un carro jalado por caballos. Ellos no tenían experiencia militar. Iban aprendiendo en el camino y iban ellos haciéndose posesión de las diferentes armas que dejaban ahí los enemigos cuando corrían al poder de Dios. Cuando llegaron a Jericó, ustedes recordarán, cuando lo vimos al principio, fue el mayor de los eventos donde ellos tuvieron que depender totalmente de Dios. Y a Dios le encantó llevarlos allí. Ay, hermano, de veras, a veces a Dios le encanta llevarme a donde Él quiere que yo ponga totalmente mi fe en Dios, sí. Porque sabe que sí podemos. Entonces los llevó allí. Y luego ustedes recordarán qué hicieron ellos por 7 días. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Y en el 7º día otras 7 vueltas. ¿Qué veían ellos mientras le daban vuelta a Jericó? Las altas murallas, hechas de piedra. Híjole. Oye, hermano, ¿ya se dio cuenta qué alto está eso? Ay, hermana, no lo diga. No quiero ni ver. Siga caminando. Y al otro día, oiga, no sé si será la debilidad que no me he comido en mi campo un number 1 de McDonald's, pero eso se ve más alto. Según la arqueología y la historia, no había una muralla, habían 2. La primera era más bajita que la segunda, pero de todas maneras eran 2. Cuando se cae la primera muralla, ¿qué es lo que Dios les pide a ellos que hagan? Ahora ellos van dando vuelta y uno pensar, bueno, yo hubiera pensado, no, aquí Dios va a dejar caer unas bombas de esas subterráneas que hay, que se meten por abajo y van tumbando todo. No había bombas. Y ellos sin duda estaban pensando, ¿cómo irá Dios a hacer esto? Y Dios le dice, yo quiero que tú seas parte de esto. ¿Perdón? ¿Yo? ¿Un hombre debilucho? ¿Una mujer debilucha? Bueno, un poquito más fuerte que él, pero de todas maneras somos 2 debiluchos. ¿Quieres que nosotros seamos parte de esto? Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué poder tenemos? Y Dios le dice a Josué, diles que cuando suenen las trompetas, ¿usted ha oído cómo cuando suenan las trompetas? Oigan los mariachis, que tienen trompetas. Cuando suenan las trompetas, no hombre, eso se oye, pero bonito. Y ellos tocan las trompetas. Más bonito que eso. Y luego dice, cuando oigan las trompetas sonar, ellos van a hacer esto. Y Josué a lo mejor estará ahí. A ver, señora, aquí está la clave, aquí está la clave. ¿Qué es lo que va a suceder? Dile a mi pueblo que grite. ¿Cómo? Que grite. Con todo lo que da, que grite. Como cuando dicen, ¡Viva México! ¿Y qué dice la gente? Ya se les olvidó, necesitamos regresarnos para acordarnos. ¡Viva! Diles que griten. Eso es todo. Ahora, eso es experimentar el poder de Dios, cuando no depende de uno. Entonces ahí van caminando. Y qué bueno que van, llevan el arca enfrente y los que van a tocar las trompetas van enfrente. Si hay jitomatazos, pues les toca a ellos primero. Y ahí van. Ay, ya merito tocan las trompetas. Ay, ya viene. Como cuando ponen ahí el reloj en la pantalla. Faltan 5, faltan 4, faltan 3, faltan 2, falta 1. Y los de las trompetas agarrarían y allá a gritar. Y gritan. ¿Y qué sucede después? La muralla se cae. Y cuando se cae, les sirve como escalón para pasar la segunda muralla. Miren que eso no estaba en el plan a nadie se le había ocurrido eso. Cuando pasamos del otro lado y a nadie se le ocurrió cómo,
Y alguien nos pregunta, ¿y cómo cruzaron del otro lado? No podremos decir, fue idea del pastor, fue idea de los maestros, fue idea de esto, de aquello. Fue idea de Dios. Entonces Dios recibe toda la honra y toda la gloria. Entonces ellos brincan y salen del otro lado y hacen ahí desastre en la ciudad. Eso es experimentar el poder de Dios. Y cuando salen de la ciudad, ¿verdad? La adrenalina se les fue por todos lados del cuerpo. Y uno podría decir en un momento así, ¿no? Cuando uno, me acuerdo que una vez me peleé con un tremendo perro, pero no fueron mi fuerza, fue la adrenalina, porque tu mamá y ella llevaba el quesito y el aguacatito, ¿no? Claro, ella también, pero ella nos llevaba de almorzar y el gran perro se le metió encima y yo salí con un palo y le di Yo no supe ni cómo sucedió eso, pero cada vez que veía ese perro ya no tenía yo el mismo valor. Pero mire, cuando uno termina de eso, uno se siente Superman. Cuando ellos derrotaron la ciudad, ellos no pudieron decir, fuimos nosotros. Fue el poder de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros desarrollemos esa fe en Dios. Y bueno, tenemos que seguir. Si no, aquí vamos a lonchar. En el versículo 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos con tu espada. Vean, no con tu espada ni con tu arco. Aunque ellos tenían y ya estaban empezando a entrenarse en la espada y en el arco, Dios no necesitó eso. Bueno, Dios está haciendo milagros mientras salimos de este charco y aprendemos a vivir la vida cristiana. Ya después, ese es el problema, que ya después creemos que ya no necesitamos a Dios, que ya sabemos cómo. Dios dijo, no necesitamos, no le pongas aceite a tu arco, no lo vamos a necesitar hoy. Les dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Pero nos quedó de explicar algo. ¿Qué son los tábanos? No está mal escrito, no son rábanos. Tábanos. Son unos avispones. O sea, es el esposo de la avispa. Sí, también la avispa tiene su avispón, ¿verdad? Los avispones, a diferencia de algunas de las avispas, en su colita tienen una ponzoña. Y cuando eso pica, olvídese. ¿Quién necesita que le den a uno un balazo? Pero en la carita, cuando uno las mira así de cerca, no, hombre, ver eso. Cuando uno tiene una pesadilla, no, hombre, es el sueño más horroroso que uno puede tener, porque son feos. Y las alitas las mueven. Entonces imagínense, una plaga de esos tábanos o avispones a estos 2 reyes de los amorreos que vinieron en contra del pueblo de Israel. Y salen por todos lados y les pican en los ojos, en las orejas, se les meten en los oídos y abren la boca y se les meten en la boca y les dan picotones por todo lado. ¿Quién iba a poder en contra de eso? Y Dios viendo todo eso. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo. Una vez ustedes recordarán, en la vida de David, él tenía 400 hombres, que cuando uno lee la historia de esos 400 hombres, porque uno podría decir, no, hombre, ese señor estaba bien reforzado. No, hombre, todos estos hombres eran hombres que toda la vida les fue mal. De todo no se hacía uno. Y decidieron pegársele a David. Como cuando a uno se le pega a alguien que no lo va a ayudar para nada y David les decía, thank you. Pues todos eran de mala fama. Y entonces David anda peleando contra los filisteos. Y ya parece que los tienen en una emboscada, a él y a sus hombres.
y están en medio de árboles muy altos, muy frondosos, la copa de los árboles muy frondosos. Y pareciera que van a encontrar a David, lo van a matar, el escogido de Dios para ser el nuevo rey de Israel. Todavía no es rey de Israel, pero Dios prometió que él había de ser el rey de Israel. Entonces él está en este mal sitio. Y viene un fuerte viento y empieza a pegar entre las copas de los árboles, y los árboles pegan unos con otros de tal manera que el enemigo de David y sus 400 hombres creen que son caballos con ejército que vienen a defender a David. Cuando oyen cómo los árboles pegan. ¿Y qué hace el enemigo de David y sus 400 hombres? Salen corriendo. Y David, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vénganse. No, salieron corriendo. Y él se da cuenta que fue el viento. Dios sopla. Y los enemigos de ellos salen corriendo. Lo que Dios puede hacer en favor de usted y de mí. En el versículo 3. Y os di, ya leímos este versículo, ¿verdad? Les di toda la tierra, todas las ciudades, las viñas y los olivares que no plantaron, las casas que ustedes no edificaron. Ahora, en aquel tiempo, a diferencia de hoy, tener una uvita, no, hombre, era lo más rico. Vivir en lugares desérticos. Entonces les da viñas y de ahí sacan las uvas. ¿Se imagina usted? Ay, unas uvitas bien ricas, heladitas. Qué rico está eso. Y luego los olivares dan aceite. El aceite ayuda cuando uno tiene quemaduras, cuando uno tiene dolor en los huesos, era como medicina, es como vamos al Walgreens a traernos medicina, vamos al Save-On. En aquel tiempo no había nada de eso, no, vamos al Super King, vamos al Norgate a traer unas uvas, a traer unos duranos, a traer aguacate, no había eso, todo lo tenían que sembrar. Entonces cuando ellos llegan, ahí están ya las matas de los viñedos con uvas. Ahí están los árboles que dejan caer los pequeños coquitos con aceite. Y Dios les dice, y todo esto ustedes no lo trabajaron. Yo se los di a ustedes, porque los amo. Luego entonces, dice en el 14, ahora Josué les dice, esto es lo que necesitamos hacer y no olvidarlo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y hasta ahí leemos, porque queremos puntualizar algo. Cuando dice integridad, también esa palabra se puede traducir a con sinceridad, con toda entrega, con todo nuestro ser, con todo nuestro sentido, con todo nuestro amor, con toda nuestra atención. ¿Cómo podíamos comparar eso? Por ejemplo, él le dice a ella, se van a casar, ¿verdad? Mire, en ese momento no le dice mi gorda, ¿verdad? No, porque si no, pues no le va a ir bien. Le dice de otra manera, mire mi reina, mire mi amor. De lunes a... Yo quiero que usted sepa que de lunes a viernes mi amor es todo de usted. Es toda mi atención. Yo me voy a desvivir por usted. Y ella está emocionada, pero no entiende muy bien que faltan 2 días. Y ella le dice, ay, qué bueno mi panzón, y lo abraza. Un momento, hermana, un momento. Faltan 2 días. ¿Qué va a pasar a nosotros? Bueno, mire, en sábado y domingo, esos son para mí. ¿Sería eso completa integridad y sinceridad? No, pues váyanle con ese cuento a alguien más. ¿Cómo que nomás de lunes a viernes y los demás días qué? ¿Va a andar ahí viendo a ver a quién pesca? ¿Va a andar ahí como avispón? No, yo quiero los 5 días, los 365 días que usted me sea fiel. Menos de eso, no quiero nada. Eso es infidelidad. Entonces Josué les dice a ellos,
Muchachos, hermanos, hermanas, denle a Dios todo. No poquito nada más. Denle todo. Y luego les dice en el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo, ahora cuando Él les presenta a ellos este reto, ellos ¿qué dicen? Ellos mismos aceptan que esto es lo que van a hacer. Y no sucede así muchas veces lo mismo con uno, que uno acepta, sí Señor, sí, pero sácame de esta, por favor, please, please. Y pone, o cuando uno pone los textos, ve cómo pone las manos así, eso quiere decir please, please, de favor, sácame de esta situación. Y ya cuando después ya uno va bien encaminado, bien encarrilado, empieza a alejarse de Dios otra vez. Entonces, pero ellos le dicen, no, seguro que nosotros vamos a ser obedientes. En el 15, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Cuál es el punto? Que Él les recuerda y les dice porque esa era su debilidad, que dejaban a Dios y se iban con otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Dios porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos. Y les recuerda otra vez la misma frase, porque esa era la debilidad de ellos. Y Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, otra vez se comprometen ellos, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros. Otra vez les recuerda la debilidad que ellos tenían. E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra no servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Uno diría, bueno, en aquel entonces ellos tenían estatuillas que representaban dioses, y por eso les dice, a lo mejor tenían una escondida por ahí, no sigan a esos dioses. Pero ¿eso qué representa para mí hoy? Dioses ajenos o extraños a Dios es todo aquello que quita la devoción o nuestra devoción, para hacerlo más personal, de nuestra devoción total con Dios. O todo aquello que toma o reemplaza a Dios en mi vida. Hoy día esos serían nuestros dioses. Cuando nos desenfocamos, cuando alguien o algo toma el lugar de nuestra completa devoción con Dios. Entonces, ¿dónde es donde estamos? ¿En tardanza, experimentando la fidelidad de Dios, o estamos permanentemente experimentando de Dios? Ahora, Él toma una piedra para que les sirviera a ellos de recordatorio. Además de su palabra, y además de la piedra, les dice para que no se olviden de lo que ustedes le han prometido a Dios. Y luego en el versículo 27,
más adelantito, en el versículo 29. ¿Qué sucede después? Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Vean ustedes, por último, dos cositas más antes de terminar. Ellos sirvieron completamente a Dios mientras vivió Josué y mientras vivieron los ancianos que estuvieron después de Josué. En el libro de Jueces vemos cómo las siguientes generaciones, vea cómo dice en este versículo 31, y que sabían todas las cosas, las obras que Jehová había hecho por ellos. Las demás generaciones que vinieron se empezaron a descuidar de conocer la voluntad de Dios y ellos se empezaron a apartar de Dios. Esa es la última. Versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José en los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Cuál es el nombre que menciona aquí por última vez? El nombre de José. ¿Por qué lo menciona? Cuando ellos ya están en la tierra, ellos entierran los huesos de José. Josué había fallecido hacía muchos años. Y ellos iban cargando en una bolsa, en una caja, algo, los restos en huesos de José. ¿Qué sucedió antes de morir José? Antes de morir José, ¿qué sucedió? José les dijo, mientras ellos estaban en Egipto como esclavos, sirviendo a los egipcios día y noche, con bajos sueldos, con poca comida, al fin Dios los va a rescatar. Pero antes de llegar a ese punto, y José aún viviendo les dice, cuando los visite Dios y los saque de esta tierra, se llevan mis huesos. Los huesos de él representan. Ahora, cuando Dios los visite todavía no sucedía, cuando se vayan todavía no sucedía. Por la fe, José les dice, cuando esto suceda, se llevan mis huesos y los van a sembrar, los van a enterrar en la tierra que Dios les va a dar, que todavía no les daba. Llevar los huesos de José era una representación de la fe de este hombre. Entonces, unamos dos cosas. Nosotros eventualmente vamos a fallecer. Y nosotros no queremos que nuestros descendientes se olviden del favor de Dios. Y es importante que nosotros les recordemos a ellos para que ellos también conozcan de Dios y no se aparten a servir a todo aquello que reemplace a Dios. Y que, por ejemplo, hoy día tenemos nuestro primer carrito y Dios no permitió tenerlo. Y le tomamos una foto y oramos allí en el carrito. O cuando uno tiene su primer apartamento. Recuerdo cuando nosotros tuvimos nuestro primer apartamento. No había nada dentro más que nosotros. Pero no teníamos cámara. Nos arrodillamos ahí en la alfombra con mi mamá y le dimos gracias a Dios por tener nuestro primer apartamento en la Clinton y La Bonita. Entonces, cada vez que Dios le bendice a usted, que le provee trabajo, que hay una sanidad, usted, es una idea normal, le toma foto. Y eventualmente nuestros hijos van a ver, en el álbum de la familia, mira aquí, cuando nos dieron el primer apartamento, el primer trabajo de mi papá, después que se convirtió, ¿te acuerdas cómo tomaba? Y entonces ellos se van a acordar, y el Espíritu de Dios les va a recordar a que ellos no se olviden de Dios y ellos también lo sirvan. Oremos al Señor. Padre, te